Así que, sin más, vamos a pasar al debate de la primera PNL, que es presentada por el Grupo Mixto, Foro Asturias. Sí, señor Salvador. Sí, buenos días, señor presidente. Una cuestión de orden para solicitarle su venia y que sea el titular proponente de esta PNL dentro del Grupo Mixto, Foro de Asturias, quien intervendrá en este asunto. Gracias. Muchas gracias, señor Salvador. No hay ningún problema. La PNL del Grupo Mixto sobre incendio en Asturias en el mes de diciembre de 2015 y primeros días de enero de 2016, que fue presentada por Foro Asturias y va a ser defendida por el representante de Foro Asturias, tiene la palabra. Les pediría, por favor, que al objeto de facilitar el trabajo de esta mesa y de esta presidencia se atengan lo máximo posible a los tiempos que ustedes mismos acordaron. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Asturias sufrió entre el 19 de diciembre del pasado 2015 y los primeros días de 2016 una inusitada sucesión de virulentos incendios forestales que afectaron a 58 de sus 78 municipios y calcinaron, según el balance oficial, más de 122 kilómetros cuadrados. En un solo día se llegaron a contabilizar 147 focos simultáneos de fuego. Permítame aprovechar nuestra presencia en esta importante tribuna nacional, como es la Comisión de Interior, para sumar una vez más la voz de Foro a las muestras de gratitud hacia todos aquellos efectivos de los cuerpos de seguridad civiles y militares, voluntarios, vecinos, lugareños, etcétera, que participaron en el combate contra el fuego en aquellas jornadas angustiosas interminables, a veces en entornos de gran riesgo. Quede constancia también de nuestro tributo póstumo al piloto don José Antonio Rodríguez Bajo, que falleció a los mandos de su helicóptero en las complejas tareas de extinción de las llamas declaradas en el municipio de Parres. La oleada de incendios, favorecida por unas calurosas condiciones climáticas excepcionales en el inicio del invierno, fue tan generalizada, tan prolongada en el tiempo y en no pocos casos tan alarmante que, de hecho, la Junta General del Principado de Asturias ha creado una comisión de investigación parlamentaria que comenzará su actividad mañana mismo. Todo ello, por supuesto, sin menoscabo de las correspondientes pesquisas oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado que están realizando ya y las responsabilidades que, en su caso, determinen las autoridades judiciales en los diferentes procedimientos abiertos. Señorías, con esta proposición no de ley queremos apelar a las facultades extraordinarias del Gobierno que están, entre otras emergencias, para mitigar los graves daños causados por catástrofes y por eso proponemos que esta Comisión Interior del Congreso inste al Gobierno en funciones a aprobar ayudas y medidas paliativas por estos incendios. Son, en todo caso, medidas que no pueden esperar porque, además de los cuantiosos e irreparables daños al patrimonio natural, el fuego también se llevó por delante viviendas, enseres, explotaciones agrarias, ganaderas, forestales, etcétera. Es decir, que de lo que se trata es de proporcionar respaldo económico a quienes ya de por sí tenían unas condiciones económicas difíciles por vivir en zonas rurales y apartadas de las comodidades de las urbes, y a partir de los incendios se les ha agudizado mucho más, incluso perdiéndolo todo. Y lo reclamamos aquí conocedores de que el Consejo de Gobierno Autonómico ya ha expresado sus carencias para afrontar la prestación de ayudas a los afectados. El propio presidente del Principado calificó públicamente de exiguas las posibilidades presupuestarias de su Gobierno para paliar las necesidades derivadas de esta catastrófica serie de más de 360 incendios. Ni que decir tiene que muchos ayuntamientos, singularmente los de aquellos concejos con más estragos acumulados, carecen de capacidad para afrontar con sus modestos recursos propios las ayudas a sus vecinos y a las tareas de recuperación de los territorios devastados por las llamas. Les señalo en este sentido que los daños medioambientales son de enorme magnitud, por lo que también repercutirán socialmente con secuelas muy severas sobre unas zonas rurales en las que las explotaciones forestales y agroganaderas son clave para el desarrollo económico. Solo el gran incendio que afectó a Boal y el Franco supone pérdidas económicas superiores a los 10 millones de euros. La iniciativa parlamentaria de Foro, primera de las registradas para su debate ante esta Comisión Interior, fue realizada exactamente un mes después de que, como representantes políticos, adquiriésemos entre los rescoldos humeantes de los parajes de Riobón, Herbedeiras, La Rebollada y La Perulleira, todos en el municipio del Franco, el compromiso con sus habitantes para impulsar fórmulas de ayuda ante aquel desastre. Aún así, nada hacía presagiar que la víspera del 20 de diciembre, coincidente con la celebración de las elecciones generales, se estaba iniciando una calamitosa sucesión de incendios que se prolongaría hasta el 3 de enero por gran parte de Asturias. Finalmente, señalar que desde el registro de nuestra iniciativa parlamentaria se han publicado balances oficiales y se han podido precisar más los datos.
Por eso nos hemos autoenmendado, ampliando en 2 puntos la proposición original para dar respaldo a las peticiones realizadas al Gobierno por los responsables del Principado y también para mandatar al Ministerio del Interior en el cómputo de los daños producidos por los incendios en las 4 comunidades de la cornisa cantábrica, Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia, a los efectos de que España presente ante la Unión Europea una solicitud de ayudas con cargo al Fondo de Solidaridad, que se estableció precisamente para asistir a aquellas regiones que han sufrido catástrofes con repercusiones graves en sus condiciones de vida, medio natural y en su economía. Es el caso. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias, señoría, por su explicación y, sobre todo, por su cumplimiento estricto del tiempo. Doy por entendido que ha defendido ya la enmienda que ha presentado, ¿no? Gracias. Bueno, pasamos. Ha habido varias enmiendas en esta proposición. Pasamos a la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Buenos días, presidente. Con su permiso. Buenos días, señorías. Estamos aquí en representación del Grupo del Partido Socialista en una línea, y es que conculcamos con el objetivo final de la proposición no de ley en cuanto a que se tienen que reparar los daños que se han producido durante este invierno por estos incendios. No obstante, venimos aquí para establecer que para proceder a esa reparación de estos daños se debe de establecer un marco legislativo, un marco vigente que permita llevar a cabo de manera adecuada y de manera transparente la transferencia de estas ayudas y, por tanto, poder reparar tanto los daños morales como los daños materiales. Perdón, es que tengo la voz. Como todos aquellos daños que hayan producido estos incendios. Si bien quiero recordar a sus señorías que el 30 de octubre, por Real Decreto se aprobó, del 12 de 2015, se aprobaron una serie de ayudas para las inundaciones que sufrieron tanto la Comunidad Autónoma de Canarias como el sur y el este de la península. Este mismo Real Decreto establecía en su artículo primero, apartado tercero, que el propio Gobierno podría establecer posteriormente, mediante legislación de un nuevo Real Decreto, la ampliación de estas medidas a cualquier tipo o cualquier parte del territorio español en cualquier tipo de catástrofe. Y en esto se basa principalmente nuestra enmienda. Nuestra enmienda se basa en instar al Gobierno a aprobar con la máxima urgencia, como bien se ha planteado la PNL, con la máxima urgencia un Real Decreto que permita el establecimiento de ese marco legal para proceder a estas ayudas, bien sea mediante créditos, bien sea mediante reposición material, bien sea mediante repoblación forestal. En esta línea, por tanto, este Real Decreto establecía que se podía aplicar hasta el 9 de enero del 2016, que entra, por tanto, en el marco temporal que el compañero de Foros ha establecido, puesto que los incendios se dieron hasta el 3 de enero. Bien, dado esto, lo que sí establecemos es que si efectivamente se lleva a cabo esta aprobación de esta enmienda mediante la aprobación, por tanto, de un Real Decreto de urgencia, lo que establecemos o lo que se solicita este grupo parlamentario es que las ayudas que se lleven a cabo, que se apliquen, sean con la mayor transparencia, en virtud y en la línea de lo que el pueblo actualmente está demandando. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Hay otra enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz. Sí, gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero comenzar mi primera intervención en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Interior, manifestando una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestra solidaridad con todo el pueblo asturiano que padeció unos hechos que fueron de enorme magnitud y que no solamente afectaron a su hermoso patrimonio natural, sino que también ocasionaron graves daños personales, incluso incendios que se llevaron por delante la vida de un ser humano que estaba dedicando su trabajo, su servicio, precisamente a salvar la vida y el patrimonio de los demás, como fue el piloto del helicóptero José Antonio Rodríguez, para el cual, por supuesto, solicitamos y nos sumamos a cualquier reconocimiento que se haga desde Asturias, e incluso también desde el propio Gobierno de España, a petición del Gobierno asturiano. Decirles también que queremos manifestar nuestra felicitación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a Protección Civil, bomberos, policías locales, policía autonómica, a todos los voluntarios que generan
generosamente también se implicaron en la extinción de estos incendios y que, por lo tanto, bueno, pues hay que hacerles también este debido reconocimiento. El Grupo Parlamentario Popular quiere manifestar lo siguiente en relación con esta propuesta. En primer lugar, decirle que hay una normativa, que es el Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo, que regula no solamente para este caso, sino para todos los casos que, como este, ocurran en nuestro territorio nacional y con total transparencia, la concesión de las indemnizaciones, las subvenciones que indemnicen los daños y perjuicios ocasionados por acontecimientos de este tipo, y que además la activación de los procedimientos que se regulan en el Real Decreto no requieren de iniciativa ninguna, sino que se activan los procedimientos para la concesión de estas indemnizaciones con carácter automático. Se indemnizan los daños personales, los daños materiales, se compensan también los pagos que haya que haber realizado por parte de los municipios y que no puedan soportar de alguna manera por situaciones de insolvencia o de complejidad económica. Se indemnizan también los daños en los establecimientos mercantiles, industriales y también en los servicios. Y se indemnizan también a las personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales o de bienes a requerimiento de las autoridades competentes. Decirles que a día de hoy ya se han formalizado 65 solicitudes de ayuda por parte de estas personas perjudicadas y que han sido tramitadas por parte de la delegación del Gobierno en Asturias. Incluso ha sido indemnizada la familia de José Antonio Rodríguez, que, como he dicho anteriormente, perdió la vida en las labores de extinción de estos incendios. Por lo tanto, el Real Decreto existe, el Real Decreto es transparente, el Real Decreto recoge medidas para todo el territorio nacional y para hechos similares a este en todo el territorio nacional, se activa automáticamente y, además, está ya funcionando. Decirle también que la delegación del Gobierno en Asturias se ha creado una oficina, que es lo que se solicita por parte de Foro Asturias en el punto 3 de la proposición no de ley, para atender a todas las personas afectadas y que ahí precisamente es donde se han estado tramitando estas ayudas. También trasladarles que el Ministerio del Interior y todo el Gobierno de España estuvo atento, pendiente y presente durante todo el mes de diciembre y el mes de enero, durante los cuales se produjeron estos gravísimos incendios, pero que posteriormente el Gobierno ha seguido presente y seguirá presente hasta en tanto todos los daños que se produjeron como consecuencia de ese incendio no queden salvados, tanto los patrimoniales como los naturales, tal y como viene recogido en el Real Decreto. Así decirles que el 4 de febrero el subsecretario del Interior ha estado en el Principado de Asturias, ha mantenido una reunión en la delegación del Gobierno con el delegado, con el consejero de Presidencia, con el consejero también de Participación Ciudadana, el director general de Justicia e Interior y un representante de la Federación Asturiana de Concejos, en los cuales se están poniendo de acuerdo en relación con la compensación de los daños producidos por los incendios. El 19 de febrero se ha vuelto a producir otra reunión de coordinación, en este caso ya en Madrid, en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia, con representación de distintos departamentos ministeriales. Y esto me gustaría destacarlos. Todo el Gobierno está implicado, el Ministerio de Interior, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Fomento, incluso el Ministerio de Presidencia, que está coordinando las actuaciones, junto con los delegados del Gobierno en Asturias y Cantabria y representantes de las administraciones autonómicas. Ellos han quedado en valorar las distintas alternativas que se deben poner encima de la mesa para la compensación adecuada de los daños. Trasladarles, por lo tanto, que existe una normativa, que esta normativa funciona. En relación con la enmienda del Grupo Socialista, sí me gustaría trasladarles que es tarde, en este caso, para modificar la normativa. Era solamente posible esa modificación hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección Civil. La entrada en vigor se produjo el 9 de enero del año 2016, de este año, pero eso no quiere decir que no se vaya a trabajar, que no se vaya a seguir trabajando, que no vayamos a seguir estando con el pueblo asturiano como ellos merecen y como ellos necesitan y, por lo tanto, que se cumplan con todos los compromisos que se vaya asumiendo junto con los representantes de los ciudadanos de Asturias. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. La última enmienda presentada corresponde al Grupo Parlamentario Ciudadano. Gracias, señor presidente.
Señorías, mire, nuestra primera enmienda al punto 1 va pues en la línea de asegurar la extensión de los efectos del Real Decreto 12/2015 que hacía referencia a la portavoz del PSOE tras las inundaciones en la zona de Canarias, pues aplicar, como decía, este Real Decreto a las catástrofes derivadas de los incendios forestales que durante el pasado mes de diciembre asolaron Asturias y otras comunidades del norte de España, la que parece ser la vía más rápida para dar respuesta a las necesidades humanas y materiales de todo tipo que se han generado a los afectados y que deben ser prioritarias y no admiten demora. Así lo entiende la Abogacía del Estado, que según noticias del pasado mes de enero, pues proponía este mecanismo para actuar con urgencia y solventar así los obstáculos derivados de la situación de un Gobierno en funciones y la dilatación que podría suponer tramitar un Real Decreto Ley. Aunque también debemos entender que estamos abordando situaciones de extraordinaria y urgente necesidad que en ningún caso justifican la inactividad del Gobierno durante todo este tiempo, esté o no en funciones. Pero a pesar de que parece ser existía un compromiso del Gobierno del Estado para actuar en esta línea sugerida por la Abogacía del Estado, conjuntamente con el Gobierno de Asturias, no nos consta que se haya hecho nada al respecto. Por otra parte, lo que planteamos también en esta enmienda es que, aunque haya sido Asturias la comunidad más afectada, la que ha visto sucumbir un mayor número de hectáreas bajo el fuego y, por lo tanto, donde más daños se han producido, no podemos desconocer que también se han producido daños de mucha gravedad en otras comunidades del norte, principalmente Cantabria y País Vasco, que no pueden quedar al margen de las ayudas. Es al Gobierno de España que dispone de la información concreta a quien le corresponde delimitar los concretos municipios afectados en cada comunidad autónoma y por eso introducimos en este punto 1 la mención al resto de comunidades afectadas. Finalmente, la enmienda al punto 3 se justifica por el hecho de que si hay un área en la que la coordinación entre administraciones es absolutamente imprescindible, es precisamente la que hace referencia a la actuación en situaciones de emergencias y catástrofes. Ese principio de coordinación administrativa atraviesa toda la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que entró en vigor el pasado 10 de enero. Por ello, entendemos que esa oficina de atención a los afectados, que adecuadamente se plantea, no puede desconocer las obligaciones y competencias de los gobiernos autonómicos, que además, por tener un mejor conocimiento sobre el terreno, pueden dotar de mayor eficacia y rapidez al sistema de ayudas que se desarrolle. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Entramos en el turno de fijación de posición. ¿El Grupo Mixto hay alguna intervención o se da ya por...? Señor presidente, no sé si es el momento de anunciar la aceptación. No, al final, una vez que acaben todos los grupos. Gracias. ¿Por el Grupo Vasco PNV? Creo que no está. No está. ¿Por el Grupo Catalán, Democracia y Libertad? Señora Rivera. ¿Está? Señora Rivera. Sí, es el momento de posicionarnos. Sí. Bueno, pues para posicionarnos a favor en atención a los graves daños sufridos y a la situación de extraordinaria y urgente necesidad en atención también a las pérdidas de vidas humanas y celebrando la presentación de la iniciativa. ¿Por el Grupo de Esquerra Republicana? A favor, y también celebramos la iniciativa. Muchas gracias, señor Rufián. ¿Y por el Grupo de Podemos? Muchas gracias, señor presidente. Permítame que haga un previo. El nombre del grupo es Podemos, en Común Podem, en Marea, es el nombre oficial y estaría bien que así se recogiera. Vamos a votar a favor de esta iniciativa presentada por el Grupo Mixto y especialmente por el Foro de Asturias, pero queremos resaltar que la situación que se vive en los montes del conjunto del Estado y especialmente de Asturias, en este caso, que es del territorio del que se trata, pero también de Galicia, Cantabria y Euskadi, responde a una serie de decisiones políticas que hacen pues, que vivamos los desastres que vivimos año tras año, ¿no? Y en ese sentido, queremos ejemplificar la política que lleva en concreto el Partido Popular en esta última legislatura con la modificación de la Ley de Montes, en la anterior legislatura, en la que pues se modificó una ley que venía de un diálogo profundo
de agentes forestales, organizaciones ecologistas, y que pasó desde una etapa de diálogo desde el año 1996 hasta el año 2003, se modificó posteriormente, también con diálogo, y ese diálogo se rompió en la anterior legislatura con la aprobación de una ley de espaldas completamente tanto a organizaciones ecologistas, agentes sociales y demás. En este sentido, queremos resaltar dos aspectos tremendamente lesivos, como son el ninguneo absoluto de los agentes forestales y la eliminación de la protección del suelo quemado, que hizo que no pueda ser, que anteriormente no podía ser recalificado durante los últimos, desde que se quema hasta 30 años posteriores, y en la actualidad se eliminó esa protección, ¿no? De forma general, decimos que no se está realizando una gestión eficaz y eficiente del monte, ¿no? No existe una política forestal, no existe una política agrícola ni ganadera, no existe una política de ordenación del territorio y no existe una política de fijación de la población que ayude precisamente al aprovechamiento sostenible del monte. Por lo tanto, no se destina esfuerzo político a ningún tipo de política de cuidado de los montes y solo a la extinción. El 90% de la inversión se va precisamente a extinción y un 10% para el resto de políticas forestales. Y es por eso que queremos realizar esta crítica y que nos parece adecuado que en una iniciativa que, por supuesto, como digo, vamos a votar a favor porque es importante que se indemnice a quien tanto ha perdido con la lacra de los incendios forestales, pero sin olvidar que es necesario inversión pública, que hay que acabar con el negocio de las empresas privadas de extinción, que hay que acabar con la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras en la extinción, con el abandono de los montes, es decir, la política lleva al abandono de los montes, a la despoblación y a la desertización. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe, pero es que tenía una abreviatura, por eso no he dicho el nombre completo. Procuraremos decirlo a partir de ahora. Grupo proponente para fijar posición sobre la enmienda. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, permítame en este breve turno relacionado con las enmiendas a nuestra proposición no de ley que agradezca el apoyo anunciado a nuestra iniciativa y las aportaciones de los diferentes grupos, pero especialmente con el Grupo Popular por su esfuerzo en buscar un punto de encuentro que facilite el apoyo, su apoyo a esta iniciativa. Finalmente cuál será el sentido de su voto, pero bueno, en todo caso quiero dejar constancia del esfuerzo para alcanzar ese acuerdo. De todas las enmiendas presentadas, acepto la inclusión de las siguientes. Las dos del Grupo Mixto, que yo mismo formulé tras la actualización de los datos oficiales sobre los incendios, datos que fueron conocidos posteriormente a la presentación de esta iniciativa parlamentaria. También acepto la enmienda de edición del Grupo Popular, registro 844, que hace referencia al mantenimiento de los seguros agrarios combinados para afrontar la viabilidad de las explotaciones agroganaderas ante daños causados por la climatología. Igualmente, acepto la registrada con el número 826, que es del Grupo Socialista, que ha defendido a la diputada doña Zaida Cantera, y que pone énfasis en el Real Decreto Ley 12/2015 de 30 de octubre, que si bien se elaboró entonces con motivo de las inundaciones en las Islas Canarias, prevé la posibilidad de que el Gobierno también, mediante Real Decreto, pueda declarar la aplicación de medidas a otras situaciones de emergencia que puedan acaecer a cualquier parte del territorio nacional desde su entrada en vigor hasta el 9 de enero de 2016, con delimitación de los municipios y núcleos de población afectados. Es decir, que los municipios de toda la cornisa cantábrica afectados por los incendios que finalizaron en la primera semana del mes de enero puedan beneficiarse de este conjunto de medidas. Y, por último, señor presidente, señalar que acepto parcialmente la enmienda de modificación presentada por el Grupo Ciudadanos, registro 848. Concretamente, acepto el punto número 3 de la proposición, de manera que sustituye al punto 3 de la enmienda que ha defendido el diputado don Fidel Prieto. Para facilitar las cosas, pasaré a la firma de los portavoces un texto transaccional que haré llegar a la mesa de la comisión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señoría. Damos por finalizado este punto. Entramos en el punto segundo del orden del día relativo